Buenas y bienvenidos aquí una noche más a Mar de Curiosidad. Saludos a todos, hoy somos poquita gente, última semana de junio. Estamos terminando ya el repaso del temario con las nuevas versiones. Hoy vamos a hacer el tema número 17 para la preparación del temario para las oposiciones para el cuerpo de profesorado de secundaria en la especialidad de tecnología. Hoy vamos a hacer el tema número 17. Riesgos derivados del manejo de herramientas, máquinas y materiales técnicos, elementos y medidas de protección. Así que bueno, hoy tenemos poquita gente. Saludos, Noia de Vidra. Hoy la tenemos como única espectadora. Pero bueno, vamos a ver. Y bueno, y saludos también a toda la gente que estaréis desde YouTube. Vamos a ir haciendo el temario poquito a poco. Vamos a darle un par de repasitos. Pero este es muy sencillo. Así que bueno, venga, vamos allá. Pues nada, aquí tenemos el temario, de acuerdo, tecnología, tema 17, riesgos derivados del manejo de herramientas, máquinas y materiales técnicos, elementos y medidas de protección. Muy bien, ¿en qué consistirá este tema? Pues el tema tendrá que ver con riesgos derivados del manejo de herramientas manuales, de herramientas a motor, de manejo de máquinas, de manejo de materiales técnicos, carga y descarga manual, transporte manual sin aporte de elementos auxiliares, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgo eléctrico, riesgos de incendio y riesgos derivados de agentes físicos ambientales. Para los que hayáis hecho algo de prevención de riesgos laborales, estaréis viendo ya el tipo de dinámica que presenta el temario. Así que bueno, no os preocupéis mucho, intentaremos no entrar mucho en el detalle concreto, pero para que tengáis una idea. Después, en la segunda parte, pues veremos los elementos de protección, ya sea la protección colectiva, protección individual, que son los EPIs, esto sí que os sonará, aunque no sepáis mucho de ello, protección en el uso de herramientas manuales, protección en el uso de máquinas, en la manipulación de cargas, en la protección frente a los riesgos físicos. Vale. Veremos la protección frente al ruido, protección frente a vibraciones, protección frente a las radiaciones y los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos eléctricos, medidas de protección, medios de protección. Protección ante el riesgo de incendio, pues las medidas, los sistemas de detección y alarma, extinción de incendios y la ergonomía y sus especialidades. Es típico PRL, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya este tema está hecho, ya lo sabéis, esto es una revisión. La primera vez que vimos el tema lo vimos bastante profundidad, pero se ha hecho algún cambio, así que bueno, vamos a por ello. Venga. Introducción. Dice, entre las finalidades de la materia de tecnología está la de promover la conciencia por parte del alumnado de la importancia del desarrollo sostenible, así como despertar la curiosidad, desarrollar la actitud crítica, el pensamiento en las destrezas tanto técnicas como científicas, la valoración del papel de la tecnología y la ciencia, la igualdad de oportunidades entre géneros, fomentar especialmente entre las alumnas las vocaciones tecnológicas. Dice, la materia de tecnología se presenta como un proceso colectivo e interdisciplinario y en construcción continua, que juega un papel muy relevante en el proceso de la sociedad. En este sentido, el enfoque de esta materia introduce a los estudiantes en el trabajo técnico mediante metodologías propias de la tecnología para desarrollar procesos cognitivos y prácticos asociados al pensamiento técnico-científico. Dice, en este tema se estudiarán los riesgos profesionales o derivados del trabajo con herramientas, máquinas, materiales técnicos, dado que la prevención de accidentes tiene como objetivo la eliminación de situaciones peligrosas y la creación de condiciones permanentes de seguridad que garanticen la ausencia de lesiones laborales. Se estudiarán también los elementos y medidas de protección orientados a la eliminación o reducción de siniestros. Por último, se abordará la ergonomía, cuyo objetivo es garantizar el entorno de trabajo esté en la armonía con las actividades que realiza el trabajador. Muy bien. Aquí, fijaos que habla del peligro, no del riesgo. El riesgo no se puede eliminar. Se puede eliminar el peligro, pero el riesgo no. El riesgo es algo que está ahí. Algo tiene más o menos riesgo. El peligro es la unión entre el riesgo y la falta de protección. Sería esa unión. Muy bien, dice... Bueno, esto nos comenta que esto también estará explicado en el tema 18 y 19, el tema de la ergonomía del trabajo. Bueno, vamos a empezar. Dice, riesgos derivados del manejo de herramientas, máquinas y materiales técnicos. Dice, la variedad de riesgos a los que el trabajador se puede enfrentar en su actividad diaria puede ser de muy diferente índole,
Desde simplemente relaciones con el transporte manual o manejo de máquinas hasta los de tipo biológico, químico, eléctrico debido a agentes físicos ambientales. Es decir, según estemos haciendo, pues nos pondremos a unos elementos o no. Por ejemplo, imagínate que estamos trabajando en granjas. Pues claro, tendremos riesgos biológicos. Es que yo estoy instalando el aire acondicionado. Sí, sí, pero tu entorno tiene esos riesgos. Muy bien. Vamos a hablar de los riesgos derivados del manejo de herramientas manuales, ¿no? Yo creo que son los accidentes más comunes. Dice, muchas de las lesiones que se producen en los lugares de trabajo se deben a la utilización de herramientas. Eso es típico. Este tipo de accidentes ocurren porque no se utiliza el equipo adecuado, porque es de baja calidad, por falta de formación en la utilización del mismo por parte del operario o porque no está en buenas condiciones de mantenimiento. Aquí me diréis, no, pero siempre está el riesgo de que te des un golpe, de que se te caiga. Sí, el riesgo siempre está ahí. Pero si hemos tomado las medidas adecuadas, en teoría el peligro no está. Porque lo hemos apartado, lo hemos dejado detrás de un montón de capas de protección. Esa sería la idea. ¿Que en alguna situación nos podemos enfrentar a situaciones de peligro? Sí, pero tenemos que tenerlas contempladas y deberíamos eliminarlas. O deberíamos buscar eliminarlas. Bueno, de mayor a menor riesgo, ¿no? Pues herramientas de golpe, típico golpe con el martillo, herramientas con bordes filosos, cuchillos, hachas y demás, herramientas de unión por calor, todo el tema de soldaduras, accidentes por soldaduras son muy comunes, herramientas de corte, tenazas, alicates, tijeras, herramientas de torsión, destornilladores, llaves. Y riesgos más importantes, pues los primeros serían los golpes y cortes en las manos o otras partes del cuerpo. ¿Por qué en las manos? Porque es con lo que estamos usando las herramientas. Muchas veces, y lo habréis visto, la gente no se pone guantes de protección. O los guantes que llevan no son adecuados. Llevan unos guantes muy finos o muy ligeros o que no están preparados para soportar, por ejemplo, el calor en el hecho de que estén haciendo una soldadura. No, pero yo ya llevo guantes, sí, pero no son guantes de soldadura. Buenas tardes, Aranzazu, bienvenida. Buenas, dice, docentes de bien, vosotros sí que tenéis peligro. Y mi admiración, buenas. Dice, lesiones oculares por proyección de fragmentos volantes, esto también es típico. Gente que no usa las gafas es demasiado típico. Las gafas, además, las gafas de taller suelen ser plásticas para evitar que al romperse se te introduzcan en los ojos y demás. Y uno de los grandes problemas es que estas gafas se rayan mucho. Por lo tanto, a la que los has usado 3 veces, están totalmente rayadas, no se ve nada con ellas y la gente se quita las gafas. Solución, coño, píllate unas gafas de mejor calidad, no vayas con gafas de ese tipo o sustitúyelas cada menos tiempo. Quemaduras, esguinces por movimientos violentos, por mala utilización de las botas y demás. Vale, muy bien. Dice, por otra parte, el Real Decreto 2177 de 2004, del 12 de noviembre, incluye un nuevo apartado sobre el Real Decreto anterior, que era el 1215 del 97, relativo a la utilización de equipos para la realización de trabajos temporales en altura, en la que se elabora el empleo de herramientas también manuales, como son las escaleras de mano, andamios, técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas. Venga, ya tenemos los equipos de mano. Riesgos derivados del manejo de herramientas a motor. Este también es un típico. Dice, las herramientas a motor portátiles necesitan un aporte de energía eléctrica, neumática o térmica para operar. Básico, porque sin energía las máquinas de momento no funcionan. Dice, estas herramientas realizan movimientos de rotación o traslación y de percusión. En los últimos años están reemplazando a las manuales, lo que supone la aparición de nuevos riesgos. Desde liarse con el cable a que la máquina pueda hacer mucha más fuerza de lo que puedes hacer tú, etc. Dice, bueno, herramientas a motor, ¿cuáles son las más peligrosas? El martillo neumático. El martillo neumático, ya solo de usarla, tiene un riesgo que no es solo el hecho de que te puedas caer o se te pueda golpear y tal. Es el tema de los problemas en las articulaciones. El golpeteo continuo, sin descansos y demás, te va a fastidiar las articulaciones. Y te genera una enfermedad profesional. Martillos neumáticos, taladradoras, motosierras, lámparas portátiles, etc. Bueno, este ya está explicado en el anterior vídeo, pero yo he vivido un accidente en
un inspector de capitanía tuvo un accidente con una lámpara portátil por llevar demasiado voltaje en una zona húmeda. Mala cosa. Riesgos por contacto con las partes móviles de la máquina. Meter la mano en un sitio donde se está moviendo una sierra, además. Por la fuente de alimentación. Un cable pelado. Porque tocas o porque te quemas, incluso por la fuente de alimentación. Lesiones oculares por las partículas proyectadas, igual que antes. Y esguinces por movimientos o esfuerzos violentos. Es decir, enciendes la máquina se te lleva y te tuerce el brazo. Dice, las causas de estos accidentes son similares a las apuntadas anteriormente. Problema, son más peligrosas porque hay más fuerza aquí. ¿Vale? Riesgos derivados del manejo de máquinas, ¿no? Pues nada, de tipos de lesiones, pues los golpes en máquinas con elementos de vaivén, cepilladores, telares, etcétera, cortes, atrapamientos, proyecciones de virutas o de incluso partes de la máquina que se pueden desprender y nos pueden saltar encima. Vale. Dice máquinas de manipulación y transporte, equipos móviles, hablamos. Dice la utilización de equipos de... bueno, que relevan al trabajador de los sobreesfuerzos en el transporte de objetos está aumentando a pasos agigantados. Las traspaletas. El futuro son las traspaletas. Convirtiendo al operario en un mero manipulador de mandos de estas máquinas. Drones, incluso robots. En Amazon hay robots que van por ahí con las cargas y no hay nadie controlándolos. Van ellos a través de un programa. En SEAT también. Claro, ojo que esas máquinas están programadas para protegerte, pero pueden fallar. Pueden fallar. Dice, la función de la actividad desarrollada, las máquinas de manipulación y transporte se clasifican en aparatos de elevación y tracción, ¿vale? Puentes grúas, ascensores, etcétera. Pues, ¿qué puede pasar? Puede haber un pellizco al montar o desmontar aparejos, aplastamientos al descender la carga sobre alguien, lesiones en diferentes partes del cuerpo, porque falle un freno o lo que sea, lesiones diversas al desprenderse la carga suspendida, eso obviamente pues no sería nada agradable, caídas de grúas, ¿no? Como consecuencia de que el peso es excesivo. Y bueno, también serían aparatos continuos, pues nada, transporte de neumáticos, mecánicos, esteras, cintas transportadoras. Pues puede haber un atrapamiento. Esto es mucho más común de lo que debería ser. Personas que meten la mano en una zona de cinta, de estas que son varias cintas que convergen en algunos puntos y se les mete la mano por dentro porque están intentando coger algo o se les queda atrapado algo. Hay que tener mucho cuidado, ideal usar guantes que se suelten y que eviten que se te quede atrapada la mano, sería muy importante. Caída de objetos desde la cinta. Y bueno, carretillas también, pues el vuelco del vehículo, caída de la carga por mala colocación, etc. Y bueno, aquí también iríamos al tema de materiales técnicos. Dice la carga y descarga manual, pues dice, a pesar del uso cada día más extendido de maquinaria, existen muchos materiales que precisan de trabajo manual. Hoy ya no solo materiales, sino además situaciones en las que una máquina no está preparada para solucionar ese problema, entonces es mucho más útil que una persona se ponga o dos personas se pongan a intentar mover esa carga. Problema, cuando ya a una máquina le cuesta meterse en el sitio, no suele ser el mejor sitio, suele ser un camión, una descarga, suele ser complicado. Bueno, de hecho, la manipulación manual de cargas es anualmente y por término promedio el origen del aproximadamente el 22% de los accidentes con baja registrados en España. Es decir, el 22% de las personas que tienen que irse a pedir una baja por accidente estaban manipulando una carga y se les ha caído. O se les ha caído encima o han tenido una luxación o lo que sea. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Sobreesfuerzos. Muy típico. Mucho más también de lo que debería, porque mucha gente dice, yo estoy muy fuerte. Gente con 50 años que miden más de ancho que de alto. No, yo estoy fuertísimo, voy a mover esta carga que a los 20 movía con una mano. ¡Pam! Lumbalgia, muchas gracias, de baja. Golpes en extremidades inferiores, típico. Y heridas en las manos, también, porque el bidón no sea de las propiedades adecuadas, porque no lleven guantes, etc. Dice, las causas que originan el riesgo de sobreesfuerzos son fundamentalmente la posición incorrecta del cuerpo en operaciones de carga y descarga y el manejo de objetos excesivamente pesados.
por mucho que estemos muy fuertes, hay pesos que según cómo nos pongamos nos van a hacer daño. Tiene un peso muy grande situado a 1 metro del cuerpo por delante, así, te revienta, te hace polvo, da igual lo fuerte que estés. La flexión que te hace en la columna te la hace mistos. Sin embargo, si lo acercas mucho más al cuerpo, el mismo peso lo puedes mover mejor. Hay posiciones en las que puedes moverte y en las que no deberías nunca moverte, no deberías usar la lumbar para levantar pesos, para eso está la musculatura. Dice, por su parte, en el caso de golpes en extremidades inferiores, esta lesión está relacionada con la caída de carga de las manos del operario. Las causas implicadas en este riesgo suelen ser las siguientes, ¿no? Ausencia de elementos de sujeción, superficie reparadiza, sujeción de la carga de forma incorrecta, cansancio del operario. Dice, por último, las lesiones en las manos pues pueden ser porque la superficie del objeto no es apropiada para el agarre, elevada temperatura del mismo, lo cual parece mentira, pero no sería la primera vez que alguien coge un material porque lleva guantes y dice, acabo de soldar esto, no pasa nada, lo cojo con la mano. Y como el guante tarda un tiempo en calentarse, básicamente mantienen el objeto cogido mucho más tiempo de lo que deberían y se acaban quemando vivos. Porque ya están en una posición en la que no pueden soltarlo en cualquier sitio, tienen que quitarse el guante está ardiendo, está quemándose, se han hecho daños, se han pulido la mano, es un desastre. Agresividad de los productos manipulados, porque sean productos corrosivos o lo que sea, aplastamiento de dedos durante la descarga del material. Bueno, transporte manual sin aporte de elementos auxiliares, pues nada. Más o menos las mismas de antes, ¿vale? Caída de personas al nivel, caída de personas a distinto nivel, caída de personas a nivel en superficies de tránsito, caída de objetos en extremidades inferiores, cortes por objetos cortantes. Fijaos que mayormente aquí son accidentes de tipo mecánico. Es decir, accidentes de me cae algo, me golpea algo, se me cae algo, me corta algo. Son mecánicos. ¿Vale? Dice, bueno, respecto a la superficie de tránsito, pues huecos en suelo y paredes. Una caída súper tonta es pasando entre un camino que tenga huecos para rieles, para paso de traspaletas, lo que sea, y meter el pie dentro. Y avanzas con el siguiente, te tuerces el tobillo y adiós. Presencia de objetos y líquidos en lugares de tránsito, repalones, caídas y demás. Superficie de tránsito en mal estado, muy típico. Y bueno, respecto a la carga, pues trasiego de materiales pesados, objetos en mal estado, calzado deslizante. Hay que sustituir las botas mínimo cada año. Una bota de seguridad no tiene que tener más de un año. No, pero es que esta bota es muy cara. Me da igual. Esa bota se va fuera. Y la bota tiene que estar nueva. No son tan caras. Hay botas de 60 euros que están ya muy bien. Hasta donde te quieras gastar, obviamente. Hay de 20-30, pero esas botas yo creo que causan más daños de los que arreglan. Pero por 60 euros puedes tener una bota perfecta que te va a durar un año. Son 6 euros al mes, un poquito menos. Para la empresa es una miseria. Y para el trabajador es una seguridad de que su pie está bien. La bota tiene que ser cómoda y tiene que cumplir todos los requisitos que sean necesarios. Si tu empresa no te da una bota adecuada a lo que tú necesitas, mira con recursos humanos, te pillas la bota que tú quieres y le pides que te homologuen esa bota para tu uso, porque si no te vas a hacer mixto. Que no te lo aceptan, vete buscando otra empresa. Bueno, riesgos químicos. Dice, se entiende por agente químico todo elemento o compuesto químico que por sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural, o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. ¿Vale? Es un poquito, eso es un producto químico. ¿Vale? Eso es un producto químico o agente químico. Se entiende por el riesgo químico, es decir, casi cualquier cosa es un agente químico. Un trozo de sal es un agente químico, lo que pasa es que no te produce ningún tipo de efecto o riesgo químico, o casi ninguno, ojo, casi ninguno. Dice, se entiende por riesgo químico la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición. De la exposición, no de que se le caiga. Es decir, un accidente químico no es que se te caiga un bidón de ácido encima. ¿Sabes? Eso no es un accidente químico, eso es un accidente laboral por caída de peso encima, no es químico. No, pero era ácido, no, coño, es un bidón, ¿vale? Es la exposición a la gente lo que tiene que causar el daño.
Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarían conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la intensidad del mismo. Recordad siempre la tabla de probabilidad y riesgo, riesgo, o la intensidad del daño, y entonces de ahí sacamos si algo es muy peligroso o poco peligroso. Vale. Bueno, tipos de contaminantes, ¿no? Según la normativa y el Real Decreto 55/2003, pues, ¿qué nos podemos encontrar? Pues mira, nos podemos encontrar explosivos, comburentes, inflamables, tóxicos y muy tóxicos. Esto es muy importante. Según si es en pequeña o en gran cantidad. Los que son nocivos, dice, ojo, pueden provocar la muerte o efectos agudos o crónicos para la salud. No tienen por qué ser tóxicos, ¿vale? Son nocivos. Ojo, cuidado, no es lo mismo. Corrosivos, irritantes, sensibilizantes, ¿vale? Que pueden ocasionar una reacción de hipersensibilización a efectos causados por futuros contactos con esas sustancias. Son productos que a la que te has expuesto varias veces empiezan a causar muchísimo daño. Cancerígenos, mutagénicos, peligrosos para el medio ambiente, que también sería otro asunto a tener en cuenta. Aquí tenéis la simbología más o menos de los diversos peligros, ¿vale? Recordad que aquí no estamos hablando de riesgos, estamos hablando de peligros. Pero bueno, dice, las principales vías de entrada de estos contaminantes en el organismo son, pues, la vía respiratoria, la cutánea, ojo, la cutánea. Recordad que nuestra piel transpira y casi cualquier producto puede atravesar la piel. Esto tenedlo en cuenta, sobre todo la gente esta que se lava las manos con diésel y todo esto. No lo hagáis, no lo tenemos que hacer, ¿vale? No se tiene que hacer. Esos productos son cancerígenos y traspasan la piel, van para adentro, eso no lo puedes parar. Vía digestiva, vía parenteral y algunas enfermedades profesionales producidas por agentes. Neumoconiosis, dermaconiosis, osteoconiosis, etc. ¿Vale? Ojito con esto. Vale, después tenemos los riesgos biológicos, ¿vale? Que serían aquellos que nos introducirían sustancias de origen malo, vegetal y demás. En todo caso, dice, se entiende por agentes biológicos los microorganismos, incluidos los genéticamente modificados, cultivados celulares, siendo parásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección alérgica y toxicidad. Ojito. Vale, tenemos los virus, entendemos lo que son, las bacterias, los protozoos, los hongos, los helmintos, que son organismos pluricelulares con ciclos vitales complejos y con diversas fases en su desarrollo. Los artrópodos, que serían los típicos arañas, etc. Vale, dice, bueno, vías de transmisión, pues lo mismo que cualquier otra enfermedad, pues puede ser oral, respiratoria, ocular, a través de la conjuntiva. Pensad que la conjuntiva está conectada con la nariz, con la boca y con los oídos. Y eso está directamente conectado con el cerebro, es decir, todo lo que es la cara está llena de agujeros que está directamente conectado con el cerebro. Ojito, ojito, que es un punto muy sensible, muy sensible. La vía parenteral, dérmica, obviamente. Y bueno, pues hay que tener cuidado también en la hora de comer, ¿no? Pues trabajo en el centro de producción de alimentos, trabajos agrarios, actividades en las que existe contacto con animales, trabajos de asistencia sanitaria, trabajo en laboratorios clínicos, veterinarios, trabajos de unidades de eliminación de residuos, trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales, ojito. Y bueno, también riesgo eléctrico, ¿no? Obviamente aquí esto debería ser fácilmente entendido. Dice el Real Decreto 614 del 2001, del 8 de junio, contiene las disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo, según este Real Decreto. Se entenderá por riesgo eléctrico aquel accidente susceptible de producirse por energía eléctrica, como choque eléctrico por contactos en elementos en tensión, quemaduras por choque eléctrico, una quemadura también es un accidente eléctrico en este caso, caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico, incendios o explosiones originados por la electricidad.
Cómo se nota el fresquito. Elementos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. ¿Qué efectos tiene la corriente sobre el cuerpo humano? Dice, la capacidad del cuerpo humano para servir como conductor de la electricidad implica que cualquier contacto con un conductor bajo tensión o con una masa puesta de forma accidental bajo tensión, es decir, la carcasa de un motor que tenga suficiente tensión, ocasiona el paso de una corriente a través del mismo. Es decir, puede pasar corriente a través de nuestro cuerpo. La intensidad que por él circula y en consecuencia la gravedad de las lesiones depende de la resistencia que ofrece el cuerpo al paso de la corriente. A más mojado, peor. A menos resistencia, peor. Vale, lesiones más comunes. Quemaduras, sería con bastante intensidad. Contracciones musculares sería lo más leve, ¿vale? Se te retrae el músculo, ojo, porque si se te retrae el músculo, ¿cómo decirlo? No va a salir ahora. Vale, aquí. Si yo cojo un cable electrificado y me electrocuto y se me retrae el músculo, yo ya no me puedo soltar. Y si no me puedo soltar, pues obviamente seguiré recibiendo el daño. Lesiones oculares, asfixia, parada cardiorrespiratoria. Ojito con esto. No hace falta mucha intensidad para pararnos el corazón, igual que no hace falta mucha intensidad para encenderlo, lo cual está bien. Pero una parada cardiorrespiratoria puede ser producida por muy pocos amperios, muy poquitos. Estamos hablando, por ejemplo, que el diferencial salta a 0,030 amperios, a 30 miliamperios, que ya nos puede hacer mucho daño si pasa por el corazón. Fibrilación ventricular, sería lo mismo de antes. Ventajas de la fibrilación, que en teoría se puede reabsorber con un desfibrilador de estos que tenemos en los centros, por ejemplo, de trabajo. Tú le pones el aparato y seguramente consiga reanimar. Si lo hacemos a tiempo, lo hacemos rápido y tenemos mucha suerte, consigamos reanimar rápidamente a la persona dañada. Pero bueno, esto sería muy grave. Esto sería muy grave porque esta persona, de no ser tratada, la perderíamos. Síndrome tardío, esto también, y muerte aparente y real. Es decir, puede quedarse tieso y puede quedarse tieso de verdad, ¿vale? Bueno, ¿qué factores influyen, no? Pues la intensidad de la corriente sería un factor determinante, es cuánto daño nos va a hacer, es la intensidad de la corriente. Tiempo de exposición, a más tiempo de exposición, peor, siempre. Recorrido por el cuerpo humano, muy importante. No es lo mismo que pase de un dedo a este dedo. Imaginad este arco por aquí. El máximo daño que me podría hacer sería carbonizarme la mano, que ya sería mucho daño, pero el gran problema sobre todo es si pasa por aquí, por el corazón. Si pasa por el corazón o pasa por la cabeza, es donde nos está provocando el mayor daño posible. Obviamente, sobre todo el peor brazo es el izquierdo, porque el izquierdo, si el izquierdo va normalmente a los pies, es donde se nos escaparía la electricidad. Si tocas con la izquierda es mucho más posible que te pase por el corazón que si tocas por la derecha, que a lo mejor te medio salva, ¿sabes? Pero no es recomendable, ¿vale? Bueno, tipos de corriente, ¿no? La corriente alterna, dice, su magnitud y dirección varían cíclicamente, su peligrosidad depende de la frecuencia, a altas frecuencias son menos peligrosas que a las bajas frecuencias. Y la corriente continua no es tan peligrosa. También hemos de decir que no es tan peligrosa porque normalmente en corriente continua trabajamos en voltajes más bajitos. Y por eso no es tan peligrosa. Tú puedes tocar la batería de un coche y no te pasa nada a 12 voltios con los dedos secos. Si los tenemos mojados, como acabo de hacer yo para hacer el ejemplo, es posible que nos llevemos un susto importante. No toquéis nunca los bornes de una batería con las manos. Resistencia eléctrica del cuerpo humano, ¿no? Pues la resistencia que el cuerpo humano ofrece al paso de la corriente depende de la tensión aplicada, la edad, el sexo, el estado de la superficie de contacto, la trayectoria de la corriente, los niveles de alcohol en sangre, curiosamente, la presión de contacto, etc. Es decir, hay muchos factores que determinan cómo de conductor eres. El alcohol en sangre no ayuda, ¿vale? Por si teníais la duda, no ayuda. Y la tensión aplicada, obviamente, a más tensión, más fácil es que nos salte la corriente y atraviese nuestro cuerpo.
Si la tensión es muy bajita, seguramente no conseguiremos que pase intensidad por nuestro cuerpo y tendríamos el mínimo daño posible. Muy bien. Dice electricidad estática. Dice, el término electricidad estática se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica en una zona con poca conductividad eléctrica. Un aislante de manera que la acumulación de carga persiste. Ante la acumulación de cargas electrostáticas se deberán adoptar medidas tendentes a evitar las descargas peligrosas y particularmente la producción de chispas en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión. Se tendrá especial atención a los procesos donde se produzca una fricción continuada entre materiales aislantes y los procesos donde se produzca una vaporización o pulverización y el almacenamiento, transporte o trasvase de líquidos o materiales en forma de polvo. ¿Vale? Es decir, ahí será donde nos podemos llevar un buen susto. Luego también tenemos los riesgos de incendio. Recordad el triángulo del fuego, comburente, combustible y chispa o fuente de ignición. También muchas veces se habla, cuando hablamos de incendio, hablamos del tetraedro del fuego, que serían estos tres elementos que ya he dicho: combustible, comburente y fuente de ignición, y reacción en cadena, que sería el cuarto elemento. ¿Vale? El combustible es lo que puede arder. El comburente es aquello que me permite mantener esa reacción. ¿Vale? Dice mezcla gaseosa que combinada con el combustible hace posible su combustión. ¿Vale? Normalmente es el oxígeno. Aquí casi todos los incendios son con oxígeno. Y la energía de activación, que bueno, puede ser eléctrica, puede ser mecánica, puede ser térmica, puede ser química. Riesgos derivados de agentes físicos ambientales, ¿vale? Muy bien, hemos visto así los riesgos más típicos. Ahora vamos a ver los que son por los agentes físicos ambientales. Es decir, qué cosas de nuestro entorno nos pueden provocar un riesgo. El primero sería el ruido. El exceso de ruido no es bueno. Ese vecino con la música y el reggaetón a todas horas, a todo volumen, no es bueno. Los cascos muy altos de volumen no es bueno, ¿vale? Es decir, el ruido excesivo, continuado y demás no es bueno, para nada. Bueno, ¿qué nos explica, no? Dice, el efecto del ruido puede tomar en forma de pérdida de audición parcial si el tiempo de exposición es prolongado. El organismo responde a los estímulos acústicos como lo haría ante cualquier otra agresión, ya sea de tipo físico o psíquico, mediante modificaciones cardiovasculares, hormonales, digestivas o psíquicas. Dice, los efectos fisiológicos del ruido se observan a nivel motor, contracciones musculares, vegetativo, ¿vale? Aumento de la presión sanguínea, endocrino, etc. ¿Vale? Es demoledor. El ruido excesivo es demoledor para el cuerpo. Vale, pues bueno, aquí tenemos... El reggaetón es más perjudicial, fijo. Totalmente. Bueno, a ver, vamos a ver una pequeña tabla de niveles de ruido y qué efecto tendría, ¿no? Pues bueno, ¿qué efectos tendría sobre la salud? Pues el efecto que sería, el nivel de presión sonora, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, malestar. En ambiente de oficina, pues unos 55 decibelios ya sería un poquito demasiado, ¿vale? O ya sería un poquito demasiado. En una oficina es el típico tío hablando alto en la oficina todo el rato, ¿sabes? El sonido este de los telefonillos que no paran. Es molesto. Ambiente industrial, 85 decibelios. Ya es muy molesto, muy molesto. Esto hay que usar cascos sí o sí. ¿Qué nos puede provocar? Hipertensión. Entre 55 y 116 decibelios. Es decir, a partir de 55 decibelios, una presión acústica de 55 decibelios constante durante rato en una oficina, gente gritando constantemente, te va a elevar la tensión arterial, te va a poner nervioso. Y es normal. ¿Cuánto hace falta de ruido para disminuir la capacidad auditiva? Pues en adultos, 75 decibelios para arriba. Eso, cada rato que estés escuchando música, cada rato que estés en un sitio donde haya este ruido o más, estás perdiendo audición a partir de 75 decibelios. Todo lo que sea estar en un concierto, lo que sea, 75 decibelios o más, estás perdiendo capacidad auditiva. Sí o sí, y no se recupera.
En un feto, pues obviamente como está protegido por el vientre materno, 85 decibelios. Madres que estén expuestas a más de 85 decibelios constantes y demás, seguramente su feto o el niño cuando nazca tendrá problemas auditivos. Cosas que pasan. Bueno, vibraciones, ¿no? Uno de los problemas que nos podemos ver afectados sería por las vibraciones en el entorno. Esto sobre todo en entornos industriales donde hay grandes máquinas que están moviéndose, tornos o barcos o donde sea, pero que haya vibración, causa daños en articulaciones de forma también permanente. Bueno, hay dos tipos de vibraciones, ¿no? Pues el tipo mano-brazo, ¿no? Estoy cogiendo una herramienta que trepita, ¿vale? Sería uno de los daños que me puedo llevar. Me fastidiaría las venas, huesos, articulaciones, problemas nerviosos, dolores constantes, efectos de movimiento fantasma, etc. Y después la vibración transmitida por el cuerpo entero. Sería el típico: estoy en un entorno que vibra y, bueno, me provoca riesgos de lumbalgia, lesiones de columna vertebral, etcétera, etcétera. No es que estés un día en una plataforma que vibra un poco y de repente, lumbalgia, lesiones verticales. No. Pero si estás 30 años tranquilamente trabajando en un entorno en esas condiciones, vas a acabar bastante reventado. Es decir, el problema de estas cosas es que no van de un día para otro, van a largo plazo. Y ya cuando lo tienes, ya no vas a poder recuperarte. Ya vas muy tarde. Bueno, causas de las vibraciones, pues vehículos de transporte, tractores y maquinaria agrícola. Buenas tardes, noches, gentes de bien. Buenas, Víctor Carrera, bienvenido. Estamos hablando de riesgos, peligros. Vamos por los del entorno físico, así que bueno, vamos bien. Herramientas manuales rotativas, etc., ¿no? Otros riesgos, ¿no? Pues trastornos del sistema nervioso por vibraciones, mareos y vómitos, lumbalgias, hernias, pinzamientos discales, dificultad del equilibrio, trastornos de la visión, porque recordad que el ojo, queráis que no, si está trepitando constantemente, el cuerpo tiene que estar reajustando ese problema. Sí, ¿no? Sí, de la vejez que ya le llega. Ay, Dios mío. La se fue. La se fue la juventud, ¿sabes? Bueno. Trastornos en las articulaciones y demás, ¿no? Pues bueno. Un poquito así para que veáis la separación entre las vibraciones mano-brazo y las de cuerpo entero, ¿no? Pues las afectaciones mano-brazo son bastante más intensas. Tendríamos las osteonecrosis, que sería que el hueso pues no está bien, las células vivas del hueso han muerto y el hueso está totalmente muerto. Es algo nada deseable. Necrosis semilunar, artrosis hiperostante del codo, pues, afectaciones neurológicas, afectaciones vasculares, alteraciones musculares también, dolores, lo importante, ¿eh? Mucha gente empieza a meterse pastillas para el tema del dolor y demás. Ojito. Y bueno, de cuerpo entero, pues columna vertebral, sobre todo la columna vertebral va a ser donde más recibamos el efecto. Y bueno, otras alteraciones como son digestivas, incluso vasculares, esfera reproductiva. Podemos tener cuestiones como abortos, desórdenes menstruales. No sería raro una mujer que trabaje en fábricas normalmente que pueda recibir un aborto espontáneo. Por eso, por ejemplo, en el mundo naval, una mujer que se quede embarazada, sobre todo si está en máquinas, pero en cualquier lugar del barco, pasa a estar de baja. Día 1, hostia, he dado positivo, te vas de baja ya. Pero ya, a tu casa. ¿Por qué? Porque las vibraciones son elevadas y puede tener un aborto, puede tener otros problemas y demás. Vale. Bueno, temas de la iluminación, ¿no? Que también, mucha iluminación tampoco es bueno. Chavales, tampoco es bueno, ¿no? Pero demasiada poca nos daña la vista, así que hay que iluminar bien. Vale. Lux es una medida que es una candela por metro cuadrado, ¿vale? Si no recuerdo mal. Una candela era la medida que nos provocaba una vela de un producto de ballena, ¿de acuerdo?
de la grasa de la ballena, básicamente, aunque tiene otro nombre, pero de la grasa de la ballena. Y bueno, eso sería la medida, ¿no? Pues 1000 lux serían joyería, relojerías, imprentas, ¿de acuerdo? Algo que tengas que concentrar mucho la vista. De 500 a 1000 en una ebanistería, 300 en una oficina, bancos de taller, 200 en industrial de conservas, carpinterías metálicas, 100 sala de máquinas, caldera, depósito y almacenes. Una cosa es decir que en industrias, en las zonas de verificación tienen muchísima más luz que en el resto de la empresa, llegando incluso a situaciones que yo he visto de zonas de verificación a 1000 nits, para que el operario vea hasta la última raya del producto. 50 en zonas de manipulación de mercancías prácticamente oscuras y 20 en patios, galerías y lugares de paso. Fijaos, estamos hablando de 50 veces más. Tema de las radiaciones. Vale, primero de todo, explicar, hay dos tipos, o podemos diferenciar las radiaciones en dos tipos muy importantes. Por un lado tendríamos las ionizantes y por otro lado tendríamos las no ionizantes, ¿vale? Las radiaciones no ionizantes serían radiaciones de tipo electromagnético que no ionizarían el gas o los productos por los que están pasando, ¿de acuerdo? Podríamos hablar de los microondas, los infrarrojos, la luz ultravioleta. Serían energía, sería radiación que no sería capaz de desplazar partes de los átomos a los que están tocando. Por ejemplo, si un rayo ultravioleta golpea tu molécula de carbono ahí donde está tu ADN, no revienta el ADN y lo destroza en 4 pedazos. No sé si me entiendo. Y sobre todo no es capaz de provocar ionización de esos átomos. Pero las ionizantes sí. Estas son las que son muy peligrosas. Ojo, que las radiaciones no ionizantes son peligrosas. Si te metes dentro de un microondas durante mucho tiempo, imagínate lo que te puede pasar. O, por ejemplo, los infrarrojos, un horno industrial o la ultravioleta. Soldaduras, te pueden provocar quemaduras como si te quedas expuesto al sol, ¿vale? Las ionizantes son mucho más peligrosas, ¿vale? Dice, son las más peligrosas y se regulan en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Rayos X, rayos gamma, partículas alfa, partículas beta y los neutrones. Fijaos, por ejemplo, que en los rayos X, cuando te van a hacer una radiografía, la gente se pone detrás de una pared, o detrás de un muro, o detrás de un elemento, y quedan protegidos del zurriagazo que te van a pegar a ti. ¿Eso qué significa? Que si te haces una radiografía vas a morir de cáncer. Hombre, no deberías. Al menos no por una, sería tener muy mala suerte. El riesgo está ahí. Pero claro, si un operario de rayos X constantemente está al lado del paciente que le están haciendo una radiación y al siguiente y otro, pues al final del día se ha expuesto demasiadas veces. Dice, los efectos a corto plazo se manifiestan en forma de vómitos, infecciones, quemaduras, hemorragias. A lo largo plazo los efectos son mucho más graves e inciden negativamente sobre el aparato digestivo, sistema reproductivo, sistema cardiovascular, sistema urinario, hígado y tal. Las dosis de radiación se miden en sieverts o milisieverts y bueno, no hay cura. Si recibes un exceso de radiación no hay cura. Dejémoslo ahí. Claro, por eso te ponen... Bueno, ellos se ponen el delantal de plomo. A ti te dicen, quítese toda la ropa. Pero si es solo el brazo, que te quiten la ropa. Quítate la ropa. Y normalmente lo que hacen es que te quitan la ropa y la ropa te la guardan en otro sitio. Más que nada por que la ropa no esté después emitiendo luz. No, pero a ver, abren el isótopo un milisegundo, como aquel que dice. Te exponen a bastante poca radiación, pero bueno, te exponen. Humedad y temperatura. Dice, el cuerpo del trabajador reacciona... Buenas noches. Pues si tú ya estabas. Dice, el cuerpo del trabajador reacciona cuando es sometido a condiciones térmicas y de humedad extremas, produciendo efectos sobre su estado de salud. Tanto por exceso como por disminución. Mucha sequedad es mala, mucha humedad es mala, mucho calor es malo, mucho frío es malo. Es que no estamos de acuerdo con nada. Bueno. Venga, vamos a la parte 2, que serían los elementos y las medidas de protección. Bueno, hay una serie de directivas que hablan sobre qué elementos tenemos que tener para y qué medidas de seguridad tenemos que tener para protegernos de situaciones de riesgo, ¿vale?
debemos mencionar que el empresario está obligado por ley a tomar las medidas oportunas con el fin de proteger la salud de los trabajadores y debe hacerlo de la siguiente forma. Ojo, el empresario está obligado por ley, no la empresa, no la empresa. No es la empresa, no, es el jefe, es el empresario es el que está obligado, él es responsable. Él puede delegar en la empresa, pero más le vale delegar bien. Ojito, con esto. Ojito que estas son complicadas. Dice primero, evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Plan de prevención de la empresa. ¿Vale? Plan de prevención de la empresa. Tiene que haber un plan de prevención. Ojito, ojito. Segundo, evitar los riesgos detectados mediante la aplicación de las medidas de prevención de los riesgos laborales. Y tiene que estar bien hecho. Tiene que estar bien hecho. Por eso es importante, pues hasta que no tienes una empresa suficientemente grande, delegar estos informes a personas que sepan. A personas que sepan. ¿Vale? Tercero, a una empresa, una auditoría anual o lo que sea, pero alguien que sepa lo que está haciendo. Tercero, en el caso de los riesgos que no puedan evitarse, porque los riesgos se pueden evitar, pero no todos se pueden evitar. Lo que se tiene que evitar es el peligro. Pero el riesgo no puedes evitarlo. Coño, si trabajas, yo qué sé, con productos químicos, pues siempre hay riesgo químico. Lo que tienes que evitar es que ese riesgo se convierta en peligro y ese peligro se materialice en forma de accidente. Se acude primero a la protección colectiva con métodos y procedimientos y organización del trabajo. Es decir, antes de decirle al pavo ponte guantes, lo que vas a decir es ¿cómo evito que este hombre entre en contacto con ese producto? ¿Puedo? Pues sí, mira, si pongo una mampara, pues evito que esto se conecte con la zona de los operarios y entonces les protejo. Bueno, pues ya está. Es lo más barato, lo más sencillo, siempre va a estar ahí. No dependo de que el operario hoy no quiero ponerme los guantes, ¿vale? Y por último, se recurre a los EPI. Eso es el último. Es el último paso. Si no puedes proteger de forma colectiva, pones EPIs. ¿Vale? Es más, muchas veces cuando hay algún tema así de que no se han tomado medidas colectivas y se han puesto solo medidas de EPIs, te van a decir, oye, ¿por qué has hecho esto? No, es que lo otro valía mucho dinero. Ya. Sí, seguro. Seguro. ¿Y cuánto te va a costar la multa, sabes? Ojito con esto. Dice, en ocasiones la labor desarrollada por la empresa para evitar accidentes, ojo, esta es importante, se ve frustrada por la conducta del trabajador o por la condición inadecuada del puesto de trabajo, cuya deficiencia tiene también su origen, ojo, ojo cómo lo va a cerciorar esto, en un fallo de la concepción o la materialización por parte de ambos. ¿Es culpa solo del operario que él no quiera ponerse los guantes? No. Nunca va a ser culpa solo del operario, que también tendrá su parte de culpa, pero nunca va a ser solo culpa suya. Y eso hay que tenerlo en cuenta si eres empresario y tienes una empresa. Es que aunque tu operario sea un demente, tú eres el responsable. Y ojito. ¿Vale? Por ello, en la prevención de accidentes son tan importantes las medidas y medios de prevención aplicados como la propia concienciación en la utilización de los mismos por parte del trabajador. Y por eso se os hace, cuando hacéis alguna norma, bueno, algún tema de prevención, se os hace firmar que habéis ido a un curso, que se os ha concienciado en el uso de este material, se os ha hecho un examen, se os dice, tienes que usar esto. Eso cuando, bueno, si se lo explicáis a los chavales, tenéis que decirle que, ojo, si algún día quieren montar una empresa, que tengan mucho cuidado. Y si son trabajadores, tienen que tener mucho cuidado con lo que están firmando y lo que están haciendo. Y exigir que se les den esos cursos en caso de que se les esté haciendo firmar. Y tomárselos muy en serio, porque su vida depende de ello. La evaluación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas o correctoras para evitarlos y los diferentes tipos de protección forman parte, es verdad, de los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030. Nosotros lo acreditamos con tus directos. Ponlo a cargar, mujer, ponlo a cargar. Dice, en particular, el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, establece en su meta 8 la necesidad de proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores. Y que hemos hablado de
esto hace un rato, que es imposible evitar los riesgos. Por lo tanto, este objetivo está mal, ¿vale? Eso, lo que hay que evitar son los peligros, pero los riesgos se han de reducir tanto como sea posible, pero siempre estarán ahí. Incluidos los trabajadores migrantes y en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Las leyes que regulen la calidad del trabajo y la seguridad de los trabajadores contribuyen a alcanzar las metas de pleno empleo y trabajo decente, la protección de los derechos laborales y el trabajo seguro. Y el objetivo 9 nos dice: industria, innovación e infraestructura. También se puede contribuir a la prevención de los riesgos derivados del uso de herramientas, máquinas, materiales técnicos y agentes físicos y ambientales a través de la promoción de una infraestructura e industrialización sostenibles y de la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. Eso pone en la Agenda 2030, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ir a la parte 2.1. La protección... Dice la protección. Dice, la protección colectiva es aquella técnica de seguridad cuya finalidad es la protección de un conjunto de trabajadores de forma simultánea, ¿vale? Es decir, no solo el operario que está haciendo las cosas, sino un conjunto de trabajadores, lo cual es mejor. Siempre es objetivamente mejor. Está nombre de desesperación. Ay, pobre. Venga, va. Tranqui. Dice, ejemplos de protección colectiva, ¿no? Son las barandillas, pasarelas, escaleras, andamios y redes anticaídas, sistemas de ventilación, barreras de protección acústica, vallado perimetral de las zonas de trabajo, marquesinas contra caídas de objetos, muy importante, extintores de incendios, medios húmedos en ambientes polvorientos, para evitar que el polvo ascienda, tengamos corrientes estáticas que nos puedan provocar incendios y demás, carcasas de protección de motores, no piezas de continuo movimiento, señalización indicativos, barreras de protección térmica, orden, limpieza, etc. La protección individual, ¿no? ¿Qué son los EPIs? ¿Qué son los EPIs? Dice, se entiende como equipo de protección individual. ¡Oh, buenísimo! Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Por ejemplo, una armilla para que se le vea desde lejos también es un EPI. Dice, obligaciones del empresario. Vamos a ver las obligaciones del empresario. Dice, determinar los puestos de trabajo en los que se deba recurrirse a la protección individual. En plan de, mira, cuando sale el trabajador a tal pasillo, tiene que llevar este producto, tiene que llevar este casco, tiene que llevar esta armilla o estos guantes, lo que sea. Elegir los equipos de protección individual teniendo en cuenta los factores que los convierten en adecuados al riesgo y al trabajador. Por ejemplo, un EPI tiene que caberle al trabajador. No vale un EPI que no le sirva, no se pueda poner el trabajador. No, es que ya tiene un casco, sí, pero no le cabe en la cabeza. ¿Vale? Es importante, tiene que ser adecuado al riesgo y al trabajador. ¿Vale? Dice, proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual y reponerlos cuando resulte necesario. Obviamente se puede decir al trabajador, oye, tío, que son las cuartas botas que te das este mes, ¿sabes? Te relajas ya con las botas. Pero se le tienen que proporcionar nuevas. Dice, velar porque la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en las instrucciones del fabricante. Importante. Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a las instrucciones del fabricante. Mantenimiento de los equipos se realice conforme del fabricante. Es decir, si tú ves que un operario está golpeando las botas contra una barra de hierro incandescente, le puedes amonestar. ¿Vale? ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Dice, utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. Obligación del trabajador.
Colocar el equipo de protección individual en el lugar indicado después de su utilización. Obligación del trabajador. Ah, es que lo he perdido. No, nano, no. Era tu obligación. Te daré unos nuevos, pero estás incumpliendo tus obligaciones. Y eso tendrá una repercusión. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado, que a su juicio, el del trabajador, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. Oye, que mis botas, la suela está despegada o mucho más lisa. Oye, que la armilla, yo qué sé, el tema reflectante se le ha ido. Tú tienes que avisarlo. Wow. Dice, elementos de protección de la cabeza, ¿no? Pues, ¿qué tipo de protección para la cabeza tenemos? Pues cascos protectores, los gorros, los cubrecabezas. Vale. Después tenemos los elementos de protección general del cuerpo. ¿Vale? Sería la ropa que nos ponemos para poder trabajar. Pues dependerá de a qué nos protege. ¿Cómo lo llamaremos? Pues será ropa de protección frente y el riesgo. Por riesgo mecánico, riesgo de calor o fuego, riesgo químico, intemperie, etcétera, etcétera. Incluso para antiestática o riesgos eléctricos. Luego, elementos de protección para los ojos. Que tendremos gafas de montura universal, pues gafas normales y corrientes. ¿Vale? Gafas de montura integral, ¿vale? Que son protectores que encierran de manera estanca la región orbital. ¿Vale? Sería tipo gafas de piscina o gafas de buceo, ¿sabes? Gafas de protección de impactos, de soldadura eléctrica, gafas para trabajar en hornos y fundiciones, gafas para trabajos en atmósferas vaporosas o polvorientas. Objetivo, proteger los ojos. Luego también tenemos protección de la cara, protección integral de la cara. Pantallas faciales para soldadura. Pantalla de mano. La típica. Esta ya no se usa tanto como antes. Me gustaban mucho. Las pantallas de mano eran muy chulas porque te ponías, cogías y soldabas. Y después te ponías tal. Y era bastante cómodo. Luego las pantallas estas de las que le pegas un golpe a la cabeza y te bajaba la pantalla por delante, también muy chula. Y luego aparecieron estas que eran con el visor que se ponía oscuro, nada más empezabas a soldar. Eso ya me pareció maravilloso. Pantallas faciales integrales, ¿vale? O pantalla facial montada. Bueno, pues para proteger el oído, pues cascos, obviamente, ojeras acopladas a un casco. Esto es ideal, sobre todo si estás trabajando y necesitas casco y cascos. Claro, no puedes llevar uno o el otro, tienes que llevar los dos. Pues te pones un casco que lleva orejeras. Te pones las orejeras y llevas tu casco y tus orejeras. Está fantástico. Tapones, cascos antirruido. Y bueno, para proteger las extremidades superiores, pues nada. Dependerá ya del tipo de riesgo. Lo de las del visor polarizado son peligrosas a largo plazo. El primer chispazo se ve demasiado. Ya, pero lo bueno es que como no tienes que cambiar tu posición, tú cierras un momentito pero sí que es verdad que el primer chispazo se ve demasiado. Pero recuerda que tienes un regulador del tiempo de retardo. Lo ideal es que el tiempo de retardo esté al mínimo. ¿A largo plazo es malo? Sí, a largo plazo es malo. Pero es que ya soldar de por sí a largo plazo es malo. Y aún así vas a llevarte menos chispazos, pero muchos menos que con la de pantalla manual y demás. ¿Por qué? Porque tú estás con tu pantalla de mano, has dejado de soldar, te retiras la careta, miras a tu compañero y te pega un cordón delante de tu. ¡Au! ¿Vale? Por eso, aunque sí que es verdad que el pequeño chispazo inicial lo vas a ver, seguramente te proteja mucho más que cualquier otro medio. Lo ideal sería que la pantalla fuera una pantalla y delante de lo que tuvieras fueran cámaras. Y que nunca te llegara la luz natural, solo te llegara una luz que te pueda emitir una pantalla y la pantalla limitada. Por lo tanto, nunca te llegaría ningún chispazo super mega bestia. Pero claro, eso es complicado, es muy complicado. Bueno, ¿qué guantes podemos tener? Pues guantes de tejido, guantes de cuero, guantes de caucho, guantes de materiales plásticos, guantes de cota de malla. Esto por si quieres invadir terracota. Y bueno,
Pero bueno, para cortar y demás. Sería el que utilizarían en pescaderías y todo esto. Bueno, luego tenemos la protección en el uso de herramientas manuales. ¿Vale? Dice la del visor paralizado. Vale. Dice la utilización adecuada. La utilización adecuada de los equipos de protección individual pertinentes no es suficiente para una óptima prevención, por lo que el trabajador debe tener en cuenta otra serie de medidas, ¿no? Entonces puede utilizar una herramienta manual para aquello para lo que no fue concebida, importante. Utilizar herramientas con las manos limpias y secas. Las herramientas deben tener un adecuado mantenimiento y mantenerse en buen estado. Las herramientas deben repararse y afilarse por el personal especializado. Evitar un entorno que impida su uso correcto. Dice, guardar las herramientas en lugar seguro y ordenado. Aquellas herramientas punzantes o cortantes estarán provistas de fundas o resguardos, ¿vale? Asignar siempre que sea posible las herramientas de manera personalizada. Si se trabaja con tensión eléctrica. Se utilizarán útiles con mango aislante. En ambientes con riesgo de explosión se utilizarán herramientas que no produzcan chispas, por favor. Las herramientas manuales no se transportarán en el bolsillo. Parece mentira, pero no sería el primero que recibe un accidente así. Cuando se asciende por las escaleras no se llevarán en la mano, sino en carteras fijadas a la cintura. Las herramientas manuales no deben de ser depositadas sobre órganos de máquinas en movimiento. Importante, nada de ponerlas sobre cintas, cadenas, sierras y demás, ¿vale? Y asimismo, pues reducir en medida de lo posible la fatiga, desempeñar con eficacia la función para la que han sido diseñadas y deben de proporcionar a las dimensiones fuerza de resistencia al usuario, ¿no? Y no podemos pasarnos. Bueno, tema de protección en las máquinas, ¿no? Protección en el uso de las máquinas. Vale. Sobre todo aquí sería importante. Dice que la normativa vigente regula la seguridad del uso de maquinaria que regula el uso de la maquinaria serial. Dice del 18 de junio, revisión vigente del 2004, por el que establece las disposiciones mínimas. Dice, solamente podrán trabajar en las máquinas quienes estén cualificados para ellos. ¿Vale? Es decir, esto es importante. No se puede tener trabajando en maquinaria gente que no sepa usar esa maquinaria. Y antes de poner en marcha una máquina se verificará que el radio de acción de la misma no hay otra persona, eso es importante. Las protecciones y carcasas de los elementos en movimiento están puestas y bien fijadas. El conductor de tierra está en buen estado, ¿vale? Es decir, que no se lleve un calambrazo porque no haya tierra, ¿vale? Dice, asegurarse de que la máquina es apropiada para el trabajo a realizar. Eso es importante, ¿vale? Porque ya hemos hablado de eso. Mantener limpias y en orden las partes de la máquina y su entorno. No se deben utilizar sortijas, pulseras ni ropas holgadas o mangas sueltas, ¿vale? Que se metan en la máquina. Dice, las protecciones de las transmisiones como correas, discos y cadenas, etcétera, solo se podrán quitar con la máquina parada, ¿vale? Importante. Dice, siempre se parará la máquina para realizar labores de mantenimiento, nada de dejar la máquina encendida y ponerse ahí a toquetear. Eso suele ser casi seguro un accidente. Suele ser un accidente casi seguro. Que nunca se debe tocar o manipular una correa en movimiento. Se prohíbe quitar las virutas con la mano. Nada de meter la mano en la máquina, por favor. Nada de meter la mano en la máquina. Siempre utilizaremos los guantes adecuados. Y el uso de gafas de protección frente a la proyección de partículas. Vale, dice el Real Decreto 1644 del 2008, del 10 de octubre, revisión en vigente del 2012, por el que establece las normas y demás, ¿no? Venga, vamos a ver las técnicas de seguridad.
¿vale? Las que son aplicables a una máquina se pueden dividir en las no integradas en la máquina, ¿vale? No integradas en la máquina, eso es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Medidas de seguridad no integradas en la máquina y medidas de seguridad integradas en la máquina. ¿Vale? No es lo mismo decir, he puesto una medida de protección en la máquina, pero que no está integrada en la maquinaria, y medidas de protección que sí que lo está, ¿vale? Tendríamos de nivel alto, que serían las prevenciones intrínsecas, ¿vale? Que tendrían lo típico, evitar salientes y aristas punzantes y cortantes en la propia máquina. Es decir, son las medidas que cuando he diseñado la máquina he tenido en cuenta que no va a generar riesgos, que no va a generar peligros el diseño de la propia máquina. Aplicar mecanismos seguros, es decir, si tengo... Solo puede encenderse si tengo los dos botones pulsados, están separados para que lo use con una mano. Y después va un tío, te hace una placa de hierro para poder pulsar los dos a la vez con una mano mientras manipula con la otra. Evitar sobreesfuerzos y fatiga en los materiales. Usar materiales idóneos a las condiciones de aplicación, ¿vale? Usar tecnologías y fuentes de alimentación intrínsecamente seguras. Usar dispositivos de enclavamiento de acción mecánica. Diseñar los sistemas de mando aplicando la técnica adecuada. Usar formas de mando especiales para reglaje o ajuste. Fiabilidad del equipo, mecanización y automatización y tal. ¿No? Dice nivel medio. Dice, las medidas de protección de las máquinas consisten en la utilización de medios técnicos específicos cuya misión es proteger a las personas contra riesgos técnicos y demás. Muy bien, dice, los medios consisten fundamentalmente en resguardos y defensas y dispositivos de protección. ¿Vale? Esto sería lo típico. Luego tenemos, pues, advertencias. Sería el nivel bajo, ¿vale? El típico cartel de cuidado, no metas la mano. ¿Pero hay algo que evite a que meto la mano? No, pero está señalizado. Tú deberías saber que no deberías meter la mano. Por eso siempre se tiene algo de nivel medio o incluso de nivel alto, ¿vale? Porque por mucho que tú le digas a un operario, oye, no metas la mano, existe el riesgo de que en algún momento meta la mano. Entonces hay que intentar evitarlo. Planos, esquemas, marcas, signos. Y después, bueno, nivel auxiliar, pues disposiciones suplementarias. Podemos tener un dispositivo de parada de emergencia que pare la máquina en el caso que sea necesario. Un dispositivo de rescate de personas. Más importante de lo que debería. Dice, para evitar que las personas puedan quedar encerradas o atrapadas en la máquina y o proceder al rescate de la persona. Después tenemos la protección en la manipulación de cargas. ¿Vale? Es que para evitar lesiones durante la manipulación de cargas, pues tendremos estas protecciones relacionadas con el entorno físico y la organización de los puestos de trabajo, pues estudiar los procesos productivos para minimizar distancias, diseñar las zonas de trabajo con altura, incrementar la utilización de otras paletas hidráulicas. Y medidas a adoptar, pues reducir el peso unitario, sustituir envases o recipientes metálicos por alguno de material más ligero. Adecuadas pautas de actuación en la manipulación de cargas, ¿vale? Para que la gente no... Dice protección frente a los riesgos físicos, ¿no? Pues tenemos la protección frente al ruido. Que tendríamos las medidas técnicas, pues... ¿Cómo sería la protección contra el ruido? Pues nada, dice que tiene como fin reducir el nivel sonoro a uno adecuado para eliminar el efecto negativo que produce sobre el trabajador. Por ejemplo, las motos de los repartidores de pizza, no porque tenga ningún tipo de animadversión por eso, ¿no? Pero esta gente que pone el silenciador, el silencioso que hace que suene como pues si estuviera a punto de explotar la moto, eso es lo contrario a lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Pues lo primero sería eliminar la fuente de ruido o reducir la fuente de ruido, ¿vale? Son las más efectivas y entre ellas destacamos pues estas, ¿no? Mantenimiento preventivo, programado y efectivo. Eliminar el ruido durante la transmisión del ruido. Se ha producido igualmente, pero lo vamos reduciendo, ¿vale? Aislantes, elementos que vayan encapsulando el ruido y demás. Y medidas sobre el receptor, que serían los cascos, ¿vale? Tapones, orejeras, cascos, ¿vale?
También tenemos medidas. Tú ya sabes que estoy con lo de lo que me van a montar delante. Es que lo veo. Veo las 4 motos churreras esas, hechas polvo, echando todo el ruido del mundo, todo el humo del mundo. Es que va a ser horrible. Es que lo veo, que veo esas motos. Estoy preveyendo esas motos ya. Las veo venir. Dice, centran su atención en la reducción del riesgo, no en su erradicación. ¿Vale? Dice, son ejemplos de actuaciones administrativas, el reparto del trabajo ruidoso o la realización del mismo en horarios donde haya menor número de trabajadores expuestos. Bueno. Dice, protección frente a las vibraciones, ¿vale? Porque recordad que las vibraciones suelen ser bastante malas, ¿vale? Ya hemos visto todos los efectos que tiene un exceso de vibraciones en el cuerpo, ¿vale? Todo el tema de las articulaciones, todo lo que eran los problemas neurológicos y tal, ¿vale? Bueno, en todo caso, dice, lo primero que tendríamos que atacar sería la medida sobre la fuente, que son las más efectivas. Pues el diseño de máquinas que no vibren tanto, que tengan mejores blocks, etc. Después, reducir la intensidad de las vibraciones. Aquí sería elementos aislantes de las mismas. Pues que el trabajador esté sobre algún elemento que evite la transmisión de vibraciones. Dice, y después tendríamos las medidas sobre el receptor. ¿Vale? Dice, las principales medidas técnicas de este apartado se centran en la puesta a disposición del trabajador de equipos de protección individual. ¿Vale? Que para el caso de las vibraciones son guantes antivibrativos, calzados con suelas absorbentes y cinturones. También son precisos los exámenes médicos adecuados. ¡Ay! ¡Pobre portátil! Vale, dice... Bueno, medidas administrativas y demás, ¿no? Después tenemos la protección frente a radiaciones, saber las fuentes de la radiación, controlar a cuánta radiación está expuesta el trabajador, evaluación de los riesgos por zonas, utilización de pantallas de protección, señalización, etc. Medidas administrativas, como ya hemos visto, distanciamiento del origen del riesgo. Parece una tontería, pero es la forma más fácil de protegerse de una radiación es alejarse de ella. Menos que no sea de tipo láser. Pero si es de tipo disperso, a la que te alejas baja un montón. Descontaminación por métodos físicos o químicos. Lo de las torrijas, por favor. Luego tenemos la protección frente a los riesgos químicos, igual que antes, ¿vale? La protección frente a riesgos biológicos, también bastante parecida a la anterior, pero aquí, bueno, aquí no quiero hacer un máster porque ya hemos pasado todos por el tema de la pandemia, o sea que yo creo que ya más o menos todos tenemos una idea de cómo protegerse frente a riesgos biológicos, ¿no? Pero, por ejemplo, unas cosas importantes. Prohibir comer, beber o fumar en zonas de trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente hay partículas nocivas que, de ser ingeridas, pues el trabajador puede sufrir bastantes daños. Vale, dice, proveer a los trabajadores de prendas de protección de tipo de prendas especiales adecuadas. Reducir al mínimo posible el número de trabajadores que estén expuestos, ¿vale? Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para el uso de trabajadores, que incluyan productos para limpieza ocular, antisépticos para la piel y demás. Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección. Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras. Y utilizar señales de peligro biológico para que la gente sea consciente. Bueno, riesgo eléctrico, ya hemos hablado antes de todo el tema de los guantes, hemos hablado también de los EPIs y demás. Pero bueno, técnicas de seguridad, pues para contactos directos, protección de aislamiento de las partes activas, protección mediante barreras o envolventes en la parte activa, protección por medio de obstáculos para que no puedas llegar a la parte activa, protección de puesta fuera de alcance por alejamiento, protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual, ¿vale? Y por contactos indirectos, pues protección con corte automático de alimentación, protección empleo de equipos clase 2 por aislamiento equivalente, protección en los locales o emplazamientos no conductores, ¿vale?
Protección con elementos de protección equipotencial, ¿vale? Y protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra. Protección por separación eléctrica también. Muy bien. Luego tenemos las medidas de protección. Dice, entre las protecciones establecidas por la instrucción técnica complementaria, pues tendríamos puesta a tierra, alejamiento de partes activas en zonas de trabajo, interposición de obstáculo. ¿Vale? Separación de circuitos, conexiones equipotenciales, interruptor diferencial y demás. Luego tenemos medios de protección, ¿no? Dice, para trabajos eléctricos existen diversos medios de protección, ¿vale? Con el fin de proteger a los operarios de las posibles consecuencias de un accidente eléctrico. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos taburetes. Parece mentira, pero un taburete de madera te ofrece muchísima protección. Alfombrillas aislantes delante de las zonas que vayamos a trabajar con electricidad. Capuchones y vainas, ¿vale? Para elementos en baja tensión, como aislamiento provisional de los conductores que están desnudos para que no se toquen unos con otros y tengamos un chispazo. Pantallas aislantes que nos protegerán. Aparatos identificadores de ausencia de tensión, algo que me diga, hey, esto puedes tocarlo, ya está sin tensión. Y pértigas aislantes, ¿de acuerdo? Y bueno, protección individual, pues protección de ojos y cara, protección de manos y brazos, protecciones de la cabeza, ropa de trabajo adecuada, ¿vale? Y bueno, también bueno, lo que hemos hablado antes, el riesgo de incendio, recordad, el tetraedro del fuego, ¿de acuerdo? Los 4 elementos que tenéis que tener en cuenta. ¿Cómo nos protegeremos? Pues actuaremos pues, contra el combustible, eliminación de la presencia de residuos inflamables, evitando su formación, promoviendo sobre todo que haya una limpieza adecuada en la zona de trabajo. Eso es muy importante. Mucha gente dice, esto ya lo limpiaré mañana. No, se va a ir acumulando, la suciedad se va a ir acumulando. Pensad que mucha suciedad, mucho polvo es combustible, sobre todo en zonas industriales. Hay que eliminarlo lo antes posible. Sustituir el combustible inflamable por otro que no lo sea. Identificación del combustible, bueno, adición al combustible de otra sustancia que aumente su temperatura de inflamación para evitar que inflame en cualquier situación. Almacenamiento y transporte de combustibles en recipientes estancos. Ventilación, buena ventilación de la zona. Cuidado con la buena ventilación, porque el problema sobre todo es que la ventilación está pensada para eliminar los gases, que es lo que realmente se incendia de un combustible, son los gases. Pero una buena ventilación también aportará oxígeno en el momento en que tengamos un incendio. O sea que esa ventilación tiene que poder ser cortada en el caso de que sea necesario. Aspiración localizada de puntos donde puedan formarse mezclas inflamables. Y actuación sobre el comburente, ¿no? Pues se basa en mantener las atmósferas con bajo o nulo contenido de oxígeno. Por ejemplo, en los barcos se puede hacer atmósferas no explosivas, atmósferas inertes, a base de meterle CO2 a los tanques. Claro, ojo, que el problema es que el combustible quemará con CO2, pero es que nosotros también respiramos con oxígeno, pero nosotros también respiramos oxígeno. O sea que cuidado con eso de retirar el oxígeno de zonas donde después pueda ir un trabajador, que nos podemos encontrar un susto en el cual el trabajador se quede sin oxígeno. Dice actuación sobre la energía de activación, ¿no? Pues una de las cosas que tenemos que hacer es evitar los elementos que puedan generar la activación de este incendio. Pues eliminar los focos térmicos, los focos eléctricos, los focos mecánicos, los focos químicos. Ya os podéis imaginar. Y después poner sistemas de detección de llama, ¿vale? Cuando nosotros tengamos una llama que automáticamente nos enteremos, ¿vale? Pensad una cosa, los incendios, cuanto antes detectemos que tenemos un incendio, mejor y más útil será la capacidad que tendremos de apagar. Bueno, ¿cómo lo podemos detectar? Pues detección humana. Alguien ve un incendio. ¡Ey! ¡Un incendio! ¿Vale? Y lo avisa con un método de alarma. Detección automática. Sensores. ¿Vale? Sensores que detecten incendios. Ya sea con la temperatura, ya sea a través de la radiación, ya sea a través de los humos, ¿vale? Depende del tipo de incendio que creáis que vamos a tener, tenemos que tener un tipo de sensor.
Y depende de la zona de trabajo. Por ejemplo, en una zona donde haya mucho polvo, no me pongas un detector de humos porque no se va a enterar. Porque además siempre estará saltando, ¿vale? Y detector de llama, obviamente el más... Ya este es como no, si hay llama, no te preocupes. Bueno, extinción de incendio. ¿Cómo lo extinguiremos? Pues cortando el tetraedro del fuego por algún lado. O le eliminamos el combustible, o le eliminamos el comburente, o le eliminamos el calor, o eliminamos la reacción en cadena. Así es como se apaga un incendio. Si no, no puedes. Literalmente no puedes. Puedes eliminar el combustible, pues directamente cortando el flujo a la zona de fuego gases, bueno, de gases y tal. Indirectamente refrigerando el combustible. Por sofocación, ¿vale? Dado la combustión consume grandes cantidades de oxígeno, la sofocación puede conseguirse evitando la afluencia de oxígeno fresco a la zona de fuego, ¿vale? Eso sería una cosa importante. Dice, por ruptura de contacto combustible-aire, dificultando el acceso de oxígeno fresco a la zona de fuego, cerrando puertas y ventanas. Eso sería también importante. Gracias, Aranzazu. Dice, por dilución de la mezcla proyectando gas inerte, ¿vale? Esto sería lo que, por ejemplo, harían los extintores de CO2. Tú lo que haces es generar una atmósfera inerte sobre el incendio y por lo tanto lo ahogas, ¿vale? Después por enfriamiento, que sería el típico este que le van tirando agua. Lo que buscan es enfriar el incendio, eliminar la fuente de calor. Bueno, sustancias que enfríen y demás. Por inhibición, ¿vale? Dice, las reacciones de combustión pues progresan a nivel atómico por un mecanismo de radicales libres. Y si los radicales libres formados son neutralizados antes de su reunificación, cortamos el incendio también. Es otra técnica. Eso se hace con alón. Con alones. Con alones lo que evitas es que el oxígeno se mezcle con el combustible. Es otra técnica. Y bueno, pues depende del tipo de fuego, pues tendremos un tipo de incendio. Fuego tipo A, materiales sólidos. Fuego tipo B, materiales líquidos. Fuego tipo C, gases. ¿Vale? Fuego tipo D, tenemos los metales. Y fuego tipo K, por ejemplo, aceites de cocina. Recomendación, cosa a tener en cuenta en tema de... Ya quiere separar parejas, la madre que lo parió. Porque son explosivas, madre. Es que... Dios. Bueno, temas de aceites de cocina, aceites en general. O con... Bueno, con combustibles en general. El combustible, normalmente los productos hidrocarburos son más ligeros que el agua. Flotan sobre el agua. No se tiene... Ojo, esto es importante. No se tiene que apagar un incendio donde haya un exceso de combustible con agua. No se puede, no se debe. Por ejemplo, tirar agua al aceite es totalmente contraproducente. Primero porque el aceite va a estar a más de 100 grados, con lo cual el agua va a evaporar automáticamente, entonces va a salpicar, va a tirarnos todo el aceite por todos lados, aumentaremos la superficie de contacto del aceite, arderá mucho más rápido, además lo mezclaremos con oxígeno y es cuando se produce la llamarada. El típico momento en que una persona se quema por un accidente con aceite está ardiendo en una sartén. Si el aceite arde en una sartén, apaga el fuego, apártalo y ya se quemará. Lo que pasa es que te llena la casa de humos. ¿No quieres que te pase eso? Pues... yo qué sé. Simplemente lo dejas estar, lo apartas y lo tapas con una cacerola. Ya está, le elimina la fuente de oxígeno, pero no le tires agua, por Dios. No le tires agua. Vale, aquí hemos visto los tipos de aceite. Corta el flujo de oxígeno. Exacto, corta el flujo de oxígeno. Pero más vale que lo dejes ardiendo que no que le tires agua. Bueno, tenemos los agentes extintores de diverso tipo. Espérate, ¿ha pasado algo? Bueno, pues tenemos los diversos tipos de extintores con los diversos tipos de
Sí, es que he dejado de ver la pantalla. Vale, agua, espumas, anhidro carbónico, polvos, salones y demás. Vale, después tenemos los sistemas de extinción. Pues podemos tener instalaciones fijas, de acuerdo, con hidrantes, bocas de incendio. Sí. Yo estaba escuchando y esto es una canción que se llama Wedding Cake. Y me está dando muy mal rollo, tío. Esto está dando muy mal rollo. Sí. Dice equipos portátiles, extintores, ¿vale? Que serían las instalaciones que nos encontraríamos. Extintores de agua, extintores de polvo, extintores de espuma, extintores de CO2, de halón y demás. Y bueno, aquí para los diversos tipos de incendio, que básicamente yo diría que están los 4, el riesgo de incendio eléctrico, lo que arde no es el cable eléctrico y el tema es que la fuente de corriente es la electricidad, pero el incendio pasa a ser un incendio sólido normalmente. Y suele ser un tipo A. Pero no uséis aguas. No uséis aguas. Madre, CO2 suele ser lo mejor. Vale. Bueno, la ergonomía y sus especialidades. Esto hablaremos más tarde en otros temas siguientes, el tema de la ergonomía. Pero bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no solo hay que protegerse de los accidentes, también hay que protegerse del mal trabajo, es decir, de sentarnos mal, de estar trabajando en posiciones inadecuadas. Por ejemplo, esta silla tiene un tema de ergonomía muy chungo, que al final me provocará que deje de confiar en esta silla para hacer directos. Esta silla le quedan 2 directos, literal. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? La ergonomía, podemos hablar de 2 o 3 cuestiones básicas sobre la ergonomía. La ergonomía es el cómo nos ponemos a la hora de trabajar. Y hay 2 tipos o varios tipos de ergonomías, que serían la ergonomía geométrica, ¿vale? Que es la relación entre el hombre y las condiciones posicionales y métricas en el puesto de trabajo, es decir, cómo se sienta, cómo se pone, cómo tal, ¿vale? Después tenemos la temporal, ¿vale? Que tiene que ver en los horarios, si tienes buenos fines de semana, si tiene horario rotativo o no, ¿qué significa eso, ¿vale? Cómo está mejor con su organización. Por ejemplo, no tiene fin de semana y no puede conjugar con su vida pues, sentimental o lo que sea. Hostia, putada. Y después la ergonomía ambiental, de dónde está, si hace calor, hace frío, si es cómodo el ambiente de trabajo, etcétera, ¿no? Y bueno, la ergonomía de sistemas. Así que bueno, nada, pues vamos a hacer una pequeña conclusión que dice: la prevención de accidentes tiene como objetivo la eliminación de situaciones peligrosas, no el riesgo, el peligro, y la creación de condiciones permanentes de seguridad que garanticen la ausencia de riesgos laborales. Gracias a que la materia de tecnología se basa en el desarrollo de proyecciones tecnológicas y ofrece la ocasión para aprender a prevenir estos riesgos con ejemplos prácticos llevados a cabo en un aula de tecnología, esta materia proporciona un entorno adecuado para que el alumno tenga la oportunidad de llevar a cabo ciertas tareas, mientras explora, descubre, experimenta, aplica o reflexiona sobre lo que hace. Las medidas para prevenir los riesgos laborales contribuyen además a un logro de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en particular el ODS 8 y 9. Así que bueno, nada, con esto, dicho esto, vamos a despedirnos de la gente de YouTube. Muy bien, chicos, espero que os haya gustado este tema, el tema número 17 de riesgos laborales. Riesgos derivados del manejo de herramientas, máquinas y materiales técnicos, elementos y medidas de protección. Así que nada, lo dejamos ya, dejamos este tema número 17. Muchas gracias a todos, si os ha gustado el vídeo, por favor dadle like, suscribíos, compartid y nos vemos un día más aquí en el canal de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.